Diario Uso Galaico está hoy en Orense, estamos en el Obispado de Orense y esta diócesis vive pues un momento de retos, como todas, ¿no? Quizá podríamos resumirlo en despoblación, envejecimiento, pérdida de vocaciones, aunque parece todo un poco negativo, pero seguro que hay muchas cosas positivas, ¿no? Pero también hay una cercanía, ¿no? Una cercanía a la acción social, una presencia en el día a día de muchas familias. Y hoy Diario Luso Galaico habla con el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, sobre el papel de la Iglesia en la provincia y la realidad social, los desafíos del futuro. Monseñor, podríamos empezar de cómo definiría usted en una frase el momento que vive la diócesis de Ourense. Bueno, pues si tuviera que ser una frase, yo diría un momento esperanzado. Esperanzado desde el punto de vista vocacional, incluso hasta poblacional. Usted acaba de decir algo muy interesante, que es verdad. Somos una provincia bastante envejecida. Pero tenemos otro fenómeno, un fenómeno que estamos experimentando en los últimos años, la cantidad de migrantes que estamos teniendo entre nosotros. Y migrantes que vienen de Latinoamérica, todos son de factura cristiana, puede ser que algunos estén un poquito oscilando en torno a los grupos, entre comillas, sectas religiosas cristianas. Hay un porcentaje no despreciable del mundo musulmán en dos áreas determinadas de la diócesis, pero fíjate, todos los latinoamericanos que han llegado y que llegan son gente joven, matrimonios con niños, que vienen a nuestras iglesias parroquiales y que han dado, diríamos, un tono vital especial, por eso digo yo que vivimos un mundo esperanzado, a nuestra diócesis. Lo notamos también en el seminario. En este momento nuestro seminario diocesano, que es un seminario evidentemente de provincias, ¿no? Pues hay 24 alumnos. Este año, si Dios quiere, ordenaré en junio 3 nuevos sacerdotes. Yo llevo aquí 13 años. En los 13 años, todos los años, excepto el año del COVID, he ordenado a un sacerdote. Incluso en una ocasión he ordenado 4 y en otra ocasión he ordenado 3. ¿Qué significa? Bueno, porque Orense es, digamos, una provincia también con un humus cristiano, apoyado de manera especial en una fuerte tradición familiar que todavía no se ha perdido. Es verdad que las familias han perdido una gran fuerza porque ahora hay familias que tienen muy pocos niños y los matrimonios jóvenes han emprendido como una especie de diáspora de lo rural a lo urbano o a las villas. Pero en definitiva, yo sí tengo que definir la situación de la provincia y de manera especial del territorio que forma parte de lo que hoy es la diócesis de Orense. Diríamos que estamos viviendo un momento de esperanza y un momento en el que estamos abriéndonos a distintas áreas pastorales muy interesantes, en el tema de la familia, en el tema educativo, en el tema de la pastoral vocacional, por ejemplo, y también hay un asunto que estamos cuidando mucho, que es el tema de la pastoral con niños y con jóvenes. Y dentro de este contexto, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Hombre, me preocupa de manera especial la situación de nuestras familias, de las familias. Se están perdiendo valores dentro de las familias. La familia morense ha perdido la gran fuerza que tenía, que era una fuerza que era como una gran energía que la convertía, las familias las convertían en verdaderos motores de actividad dentro del mundo rural y también en el urbano, pero más en el mundo rural. Familias numerosas, que había hijos para todo. Eso se ha perdido, ese gran dinamismo de la familia se ha perdido. Es una gran preocupación para mí el tema de la familia y del matrimonio. Estamos experimentando desde hace estos pocos años, a través de la Delegación de Pastoral de la Familia y sobre todo del Instituto de la Familia, que es un instituto que he creado yo aquí y que funciona en la misma ciudad, estamos descubriendo que paulatinamente cada vez hay más jóvenes que apuestan por un planteamiento, incluso un planteamiento cristiano del matrimonio. Numéricamente a lo mejor
todavía no es destacable para vosotros, los que trabajáis en los medios, pero sí para nosotros. Yo una vez al mes me reúno con grupos de jóvenes que se están preparando para el matrimonio y pueden oscilar entre 17 o 21 jóvenes, ellos y ellas. Es verdad que al menos en alguna ocasión me encuentro con alguno de esos jóvenes ya casados por lo civil, que vienen acompañados por alguno de sus niños. Pero, madurando en el ámbito de su fe, han dado el paso al matrimonio, al sacramento matrimonio. Y ahí estamos empeñándonos, diríamos, todo lo que podamos por dar formación cristiana y sobre todo animar a que toda esta gente, diríamos, descubra la belleza de la vocación matrimonial, que a veces no se habla de ello, ¿no? Y usted que recorre las parroquias y los municipios de Orense, ¿qué es lo que le pide la gente? Eso, vamos a ser realistas. Las visitas pastorales, sobre todo la gente dentro del mundo rural, la gente me pide ayuda, sobre todo ayuda administrativa, ayuda económica. Señor obispo, el tejado; señor obispo, el retablo; señor obispo, la casa parroquial que se nos cae. El patrimonio. El patrimonio. Evidentemente, nuestra diócesis hay que reconocerlo, que es una de las diócesis más ricas en patrimonio histórico-artístico, de las de Galicia, sin lugar a duda. Digo por la categoría de los monumentos que tenemos. No es fácil mantenerlo. Obviamente, fíjate, nos están ayudando mucho los concellos, la Diputación Provincial, la Xunta de Galicia, pero también hay una realidad que pasa desapercibida y que nos ayuda muchísimo, es la Comunidad de Montes, sobre todo en el mundo rural. Hay comunidades de montes en donde trabajan algunos hombres y mujeres que no han perdido todavía esa sensibilidad, y cuando hay unas ventas determinadas, como gracias a Dios está en una circunstancia económica no mala, entonces ayudan al mejor vecino de la parroquia. Y el mejor vecino de la parroquia es nuestro Señor Jesús, que está en la iglesia, en el templo parroquial. Y por tanto, ellos, en algunas ocasiones, yo voy a inaugurar las obras y les doy las gracias, porque son los que colocan la techumbre, son los que han restaurado imágenes, son los que restauran retablos. Sin esta ayuda, hoy tendríamos serias dificultades para mantener el valioso patrimonio histórico-artístico que poseemos, claro. Y aquí en Orense, como en otras diócesis de Galicia, uno de los problemas es que la gente a veces se siente sola o está sola, realmente, especialmente los mayores, ¿no? ¿Qué papel juega la Iglesia en el acompañamiento, bueno, vamos a ver, en la escucha? La Iglesia a través... Hombre, la Iglesia, evidentemente, institución, se hace presente en el mundo rural a través del sacerdote. Piensa en una realidad, que del mundo rural ha desaparecido casi todo. Se han cerrado los comercios, se han cerrado los ultramarinos, los bancos, las entidades bancarias, se han llevado el casa cuartel de la Guardia Civil, evidentemente no digamos ya del centro escolar, pero ha quedado la parroquia. Y aunque haya pocos parroquianos, el señor cura va. El señor cura va. Algunos domingos, y si no va los domingos, va por la semana. Y a través del señor cura se sabe perfectamente cómo está la señora María y el señor Francisco y el señor Manolo, y le va a visitar y está con ellos, avisa a Cáritas, y a través de Cáritas evidentemente se moviliza toda esta acción tan interesante que realiza Cáritas dentro del mundo rural, que es una labor calladita, pero muy efectiva. Date cuenta que cada vez nos encontramos con que muchas de estas casas del mundo rural, mejor, algunas casas del mundo rural, queda el abuelo, o quedan los abuelos, o queda el tío mayor, soltero, o queda la tía mayor, soltera, durante el invierno, ¿vale? ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién está atento? ¿A quién no se le escapa esa posibilidad? Al señor cura. De hecho, cuando no viene a la Eucaristía o a la misa ese día de la semana o ese domingo, ¿dónde está fulanita? ¿Qué ha pasado? Hoy por hoy, reconozcámoslo o no, querámoslo reconocer o no, uno de los agentes pastorales, uno de los agentes sociales que está realizando una labor social y humana
de primera categoría es el sacerdote que trabaja en el mundo rural. Para mí, tengo que reconocer que el sacerdote que trabaja en el mundo rural es como un héroe. Un héroe, diríamos, como una especie de llanero solitario, ¿verdad? Como un héroe romántico que apuesta, obviamente, por generar y establecer cauces de humanidad, de humanismo. Y esto se lo debemos a ellos. Yo cuando hablo y cuando tengo que dirigirme a los sacerdotes, siempre subrayo la capacidad heroica de muchos de nuestros sacerdotes del mundo rural. E incluso hay un tema paralelo que es esta llamada pobreza silenciosa, ¿no? Sí. También ellos la van a detectar y van a avisar a Cáritas o a quien sea, Sí, ¿no? sí, Están también haciendo una labor frente a esas personas que a veces le da vergüenza pedir ayuda, pero que la necesitan, ¿no? Vamos a ver, ahí tendría que subrayar una cosa, no tanto la pobreza económica, porque hoy evidentemente tienen sus ayudas o algo así. Hay otro tipo de pobrezas, la pobreza de saber administrar lo que se tiene. Y claro, muchas de estas personas ancianas a veces no han sido asesoradas o ayudadas convenientemente para tener una situación humana dentro del ámbito rural donde viven, ¿no? Y a eso se le ayuda, ¿no? Se le ayuda a través de, evidentemente, las oficinas de Cáritas o incluso dentro de los mismos grupos parroquiales que pueda haber, no tanto en la parroquia, como en lo que nosotros llamamos aquí en Orense los centros de atención parroquial. Los centros de atención parroquial es normalmente una villa o un lugar determinado que, aunque no es la villa, es una población con una iglesia, con unas dependencias determinadas, que en torno al cual centro confluyen las distintas parroquias. Desde allí se realiza este dinamismo de la cercanía a los distintos rueiros o grupos de casas en donde puede haber 3, 4, 5 vecinos. Muy bien. Pues también nos gustaría saber cómo imagina usted la diócesis en los próximos 10, 15 años, o cómo le gustaría que estuviera la diócesis. Hombre, soñad y os quedaréis cortos, han dicho. No sé dónde lo he leído. Soñad y os quedaréis cortos. Hombre, uno sueña. A mí me gusta soñar los sueños de Dios, como nos enseña el Papa Francisco en esa carta tan bonita que escribió sobre San José, Patris Corde, ¿no? Tener la valentía creativa de soñar. Hombre, me gustaría que nuestra iglesia fuese una iglesia más abierta, más acogedora, más alegre, con rostro más juvenil, que lo tiene. Pero quizá porque nuestros sacerdotes ya son mayores o les ha cogido un momento determinado en donde ya les cuesta más trabajo de acceder a la mentalidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes, porque piense usted una cosa, la última generación ha cambiado muchísimo. Todo el tema del campo de la telemática y ahora la ChatGPT, la inteligencia artificial y todo esto, claro, para algunos de nuestros sacerdotes eso es cánticos celestiales, pero nuestros chavales están ahí. Es normal que, por tanto, les cueste más trabajo, ¿no? Entonces yo desearía que toda esta realidad pues fuese una realidad viva, que se están descubriendo en algunas comunidades parroquiales, sobre todo dentro de lo que son las villas. Hay villas que tengo ahora en la mente que tienen una gran actividad humana, social, formativa, con muchos grupos apostólicos. Después, evidentemente, tenemos el mundo rural, pequeñito, que tan solo tiene una especie de actividad durante el periodo estival y durante el invierno obedece a una especie de actividad letárgica. Incluso hasta los ancianitos se marchan porque los llevan sus hijos y sus nietos a la ciudad o a las villas. Pero yo soñaría una iglesia como más sencilla, de pequeñas comunidades más activas, más dinámicas. Y de hecho, esas comunidades enormes que se nos llena la catedral o que se nos llenan las grandes iglesias, de mucha gente, yo creo que eso no es mi sueño.
mi sueño es que nuestra iglesia esté formada de comunidades vivas, de comunidades activas, de comunidades apostólicas y de comunidades misioneras. ¿En torno a qué? En torno a Jesús, en torno a su evangelio, en torno a las catequesis de niños, de jóvenes y de mayores, de la reflexión en torno a la palabra de Dios. Es una de las diócesis, le digo una cosa, la diócesis de Orense es de las diócesis de Galicia en donde más grupos bíblicos tenemos. Y la existencia de los grupos bíblicos que tenemos en la diócesis ha sido el éxito de nuestro sínodo diocesano. El sínodo diocesano ha sido un éxito, humanamente hablando, gracias a que ya estaban funcionando muchos grupos, pequeños grupos de personas que se reunían en torno a la Biblia, grupos bíblicos, y sin dejar de ser lo que eran grupos bíblicos, se convirtieron en grupos sinodales. Fue una experiencia muy bonita. Yo me he quedado alucinado. Como obispo, para mí, ha sido una de las experiencias más gozosas que me ha tocado vivir. La experiencia de un sínodo diocesano en momentos de crisis. Y lo hemos logrado. Porque fíjese que cuando estábamos en una de las jornadas, en concreto en la tercera gran jornada del sínodo, tuvimos el COVID. Y el COVID y he pensado, Dios mío, se acabó. Pues no se acabó. Después del COVID volvimos a tener una revitalización y terminamos el sínodo justo cuando el Papa Francisco invitaba a toda la Iglesia al sínodo sobre la sinodalidad. Nosotros concluíamos nuestro sínodo diocesano en Orense. Fue una experiencia de fe y una experiencia sobre todo del dinamismo generado por los grupos, sobre todo los grupos bíblicos, grupos de reflexión, que hay muchos en nuestra diócesis. Pequeños grupos, pero están funcionando. Antes hablamos del patrimonio cultural, ¿no? La Iglesia siempre se ha distinguido por una gran influencia cultural. ¿Esto sigue siendo así? ¿Precisa más transparencia, más cercanía, una adaptación? Bueno, no cabe duda alguna de que nuestra diócesis tiene un gran patrimonio histórico-artístico. Eso está claro, ¿no? Intentamos que el patrimonio histórico-artístico cumpla con los requisitos fundamentales. Y el requisito fundamental es que son centros de culto. El culto ha generado cultura, por lo menos en nuestra Galicia, y yo pienso que en toda la Iglesia, pero de manera especial en Orense. El culto ha generado cultura. Y la cultura se demuestra cómo en unas aldeas pequeñas, cuando vas de visita pastoral, te encuentras con un retablo renacentista y te preguntas, Dios mío, ¿cómo puede ser que aquí, en esta parroquia, en donde ahora hay 150 vecinos, en el siglo XVIII, alguien ha construido esta iglesia, la ha prolongado, cambió la estructura románica por donde ha comenzado y ha terminado con unos retablos barrocos excepcionales, o incluso en algunos casos algún retablo renacentista, poco neoclásico, con algunas tallas de factura popular, hechas por arquitectos enxebres nuestros, ¿no? ¿Cómo te planteas esto? Te lo planteas, primero, que aquellos antepasados nuestros eran hombres que no tenían más posibilidades económicas que nosotros, que no tenían todos los medios materiales que nosotros tenemos a la hora de manipular la madera o de confeccionar una talla de madera o un retablo. Pero tenían una característica que a nosotros nos falta. Y eran hombres y mujeres que tenían fe. Y con la fe que tenían y con las pocas posibilidades que tenían, construyeron en torno a sus casas la casa para el mejor vecino de la parroquia, que es Jesucristo. Y en torno a esa casa construyeron luego después el resto. Y eso se ve perfectamente. Hoy, si usted va y visita alguna de nuestras parroquias o rueiros de casas, la casa más grande es del mejor vecino. El mejor vecino no es el cura, el mejor vecino no es, entre comillas, el noble, la persona importante, que puede haber casas de señores importantes, ¿no? La mejor casa es siempre la iglesia parroquial. Y eso, nuestra gente, aunque haya perdido un poquito su fe, o que tenga una fe un poco fría, se nota que lo mantiene como algo suyo, muy suyo, a iglesia nosa, o patrimonio noso.
Esto é noso. Y evidentemente es bueno que lo digan así. Y eso se vive de manera especial, sobre todo, en las fiestas del verano. Cuando vamos a las fiestas patronales de verano, ahí te encuentras una situación, diríamos, humana de iglesia totalmente distinta a aquella que podemos encontrar el día 1 de enero, de este diciembre que ha sido y que está siendo súper frío, más frío que en otras ocasiones, para que luego después los de los medios habléis del calentamiento global, porque yo no lo noto en este invierno frío y nevado en esta Galicia, ¿no? Pero en fin. Estamos en unos tiempos de polarización, ¿no? Sí. Entonces, muchas personas a veces interpretan todo lo religioso, en este caso la Iglesia Católica, como con una lectura política, ¿no? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, vamos a ver. Sí, es verdad que se está viviendo una especie de polarización y más en nuestra querida España. En Galicia también, pero quizá no con tanta tensión. En algunos lugares sí con tensión, pero no con tanta tensión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no vamos a luchar contra los imponderables. La Iglesia como institución ha sido siempre una institución muy criticada, con razón o sin razón. A veces hay razones para criticarla. No tanto la institución, sino aquellos que formamos parte de la institución, es decir, aquellos que le damos rostro a la institución. Y en eso hay razones para criticar. Pero ciertamente vivimos en una situación tan compleja en donde los medios, vosotros, que tenéis una gran capacidad de suscitar en medio de nuestros ciudadanos acciones y reacciones diversas, tenemos que reconocer que a pesar de la situación crítica y negativa contra la Iglesia Católica, porque se puede ser más suave con respecto a otras confesiones, pero con respecto al catolicismo tenemos una especial inquina, una especie de inquina cariñosa. Se critica lo que se quiere, se critica lo que sentimos como más nuestro. Y yo pienso que eso es un factor que no podemos olvidar en nuestra España y en nuestra Galicia. Esto nos lleva, obviamente, a aquellos que formamos parte de la institución, a ser más transparentes, a rendir cuentas. Nosotros aquí en nuestra diócesis llevamos varios años generando esta situación, generando, diríamos, una información detallada de todas las cuentas. En la página de nuestro obispado figuran las cuentas de los últimos años. Uno puede saber el dinero que percibimos y dónde lo metemos. Y también los pufos que tenemos, porque también hay pufos económicos como lo puedes tener tú o yo personalmente o algo así, porque hemos tenido que pedir evidentemente una ayuda al banco o una hipoteca, pues también figuran ahí. Porque la diócesis yo lo defino siempre como una gran familia, una familia compuesta por muchos hogares. Esos hogares son las distintas parroquias. Cada uno de esos hogares, de esas parroquias que son los hogares, pero que confluyen en la misma, diríamos, familia, con los mismos apellidos, nombre y apellidos, Iglesia Católica, pues aportan mucho, pero también conllevan bastantes dificultades. Yo creo que, fíjate, algo estamos haciendo bien, y tengo que decirlo, y perdón por la presunción, porque de las diócesis gallegas, donde ha habido un porcentual más elevado de asignar las cruces en la asignación tributaria, ha sido la diócesis de Orense. Curiosamente, es la diócesis en donde hay más población anciana. Pero, con respecto a las otras diócesis o provincias, vemos que nosotros tenemos diríamos, un porcentual un poquito más elevado. Y yo creo que lo hemos logrado porque hemos transmitido o intentado transmitir la claridad en las cuentas, la transparencia en las cuentas, y ahí están, el que quiera mirarlas no tiene más que ir a la página web. Y después estamos realizando todos los años un hecho muy interesante que lo estamos llevando en los distintos lugares. Este año lo hemos celebrado en Ocarballiño. Me decía el señor alcalde, cuando llegué, y dice, señor obispo, tiene usted más gente aquí que en uno de los mítines que organizamos nosotros cuando son las elecciones.
Y dije, bueno, pues no hemos hecho nada más que convocatoria, ¿no? Y esa convocatoria es lúdica, se manifiesta a todos y se le entrega un folleto sobre la situación de las cuentas, lo que gastamos en los seminarios, lo que se gasta en la administración de esta casona, que es complicadísima de mantener, en obras, en patrimonio, es decir, la generosidad de los fieles que se nota evidentemente. Y luego después hemos inventado una cosa, y es valorar la aportación humana y generosa de tantas personas que de una manera anónima han ayudado a la Iglesia. Ese sacristán, esa sacristana, aquella mujer, aquella catequista, que está entregando cantidad de horas voluntariamente, sin pedir nada a cambio. Entonces hacemos como unos diplomas y hemos hecho como unas medallas y le ponemos unas medallas en reconocimiento, y esto ya es la tercera vez que lo hacemos. Y a la gente le encanta. Pues le gusta el tema, ¿no? Un poco para hablar de la transparencia y de la cercanía de la Iglesia, haciéndoles descubrir que la Iglesia tiene un rostro. Y ese rostro no solamente es el rostro del obispo y del cura, sino que el rostro de la Iglesia eres tú, esa señora, ese señor. Curiosamente, en el último acto que tuvimos en Carballiño, la homenajeada es una señora que en su vida profesional fue una maestra nacional, y desde que está jubilada, pero ahora ya pasa de los 90 y tantos años, yo creo que casi es centenaria, ¿no? Pero su ilusión es mantener la parroquia. Te digo que visitar su parroquia, donde fui 3 veces, es una parroquia rural, pero tú entras y te das cuenta de que entras en una capillita de monjas, por lo limpia que está, lo cuidada que está, ¿eh? Y esta señora se desvive por ello. Bueno, pues cuando le fui a poner la medalla, no quiso. Me dijo, señor obispo, no, esta medalla es para todos, es para toda parroquia. Me cogió la medalla, la guardó y no me impidió que se la colocase al cuello. Este es el fuste de mucha gente. Vaya lección. El fuste de mucha gente que son el alma de nuestras iglesias. Muy bien. En la sociedad en la que estamos, que se podría decir que es una sociedad a veces cansada, desorientada, ¿cuál es el mensaje que aporta la Iglesia Católica para todo el mundo? Sí, ¿no? Vamos a ver, no solamente cansada, sino que tenemos una sociedad neopagana. Fíjate que evidentemente ya se ha superado el tema del secularismo, de la secularización. Eso se ha superado. Hoy ya no se hace ese planteamiento de cuestiones teológicas o de gente que se pueda oponer al tema de la fe. No, es que estamos en un ámbito que es peor, es el ámbito de la indiferencia, de una manera indiferente, ¿no? Y luego después nuestro pueblo, en general, creyentes y no creyentes, está inficcionada, por así decirlo, toda nuestra sociedad por una especie de neopaganismo, ¿no? Tener más, gastar más, disfrutar más. Claro, la Iglesia, ¿qué tiene que hacer en esto? La Iglesia tiene que abrir puertas de esperanza y hacerles descubrir que no está la felicidad en tener más, gastar más, poseer más, poder más, ¿no? Sino que la felicidad está en ser más generoso, ser más entregado, ser más servicial, estar más disponible. Aquello que decía el Papa Francisco de una manera tan suya, ¿no? Una iglesia que sale al encuentro de, una iglesia que sale, diríamos, con corazón samaritano, preocupado de todos y de todo. Eso es lo que tendremos que hacer nosotros y tenemos que hacer, ¿eh? ¿Y qué mensaje le enviaría hoy a las familias de Orense, sean creyentes o no? Pues el mensaje, yo estos días, bueno, lo he dicho hace poco, incluso lo he escrito en alguna prensa. Yo creo que el mensaje que les diría es paz, que sean constructores de paz, que sean constructores de paz dentro de su conciencia, de su corazón, para ser constructores de paz dentro de su hogar y dentro de la sociedad. Fíjate, todo lo que estamos observando nosotros a nivel internacional no es ni más ni menos que un termómetro magnificado, amplificado mejor, de lo que estamos viviendo a nivel personal.
La gente, nuestro pueblo, nuestras personas viven muy atribuladas, muy tensas, muy preocupadas, muy angustiadas. Les falta paz. Una paz que destroza los corazones, una paz que destroza los vínculos familiares, matrimoniales, una paz que ya no hay en el corazón de los niños y una paz que tantas veces buscan nuestros jóvenes en paraísos, diríamos, fantásticos e ilusorios que no lo van a encontrar, ¿no? Por eso para mí el mensaje más auténtico, además coincide con las fiestas que estamos viviendo de la Navidad, para mí el mensaje, digamos, más empeñativo, más comprometido sería paz, desearles la paz. Paz en el corazón, paz en la vida, paz en los hogares, paz en la sociedad, paz en nuestro pueblo, paz en el mundo, ¿no? Curiosamente, fíjate, las primeras palabras que pronunció el Papa León, recién proclamado obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, fue el grito pascual de Jesús: la paz sea con vosotros. Yo creo que este es el grito fundamental que tenemos que decir los creyentes, los cristianos, a todos, seamos cristianos y no cristianos. Que la paz sea con vosotros. Que cada uno de vosotros, que cada uno de los hombres y mujeres de nuestra sociedad se conviertan en receptores de paz para ser constructores de paz. Eso sería mi deseo. Y para finalizar, nosotros somos Diario Luso Galaico, por tanto nos referimos al norte de Portugal y Galicia, ¿no? Me imagino que la diócesis de Ourense tiene también algunas relaciones con Portugal. ¿Cuáles serían, así de una manera resumida? Mucha vinculación tenemos con las diócesis limítrofes. Date cuenta que tengo más hacia Portugal que hacia arriba. Y las relaciones son muy buenas, sobre todo con Braga. Y dentro de un mes yo mismo tendré que estar dando una conferencia en la diócesis de Viana do Castelo. Por tanto, nuestra relación es súper cordial. De hecho, algunos de nuestros sacerdotes colaboran con los sacerdotes, diríamos, de esa raya imaginaria que tenemos. Y yo mismo he sido invitado este año, en el mes de septiembre, a celebrar la Eucaristía en el Santuario da Pena, la Peneda, ¿no? Por tanto, nuestra relación ha sido y sigue siendo muy, muy fraternal, muy cercana. Es decir, son de casa, no solamente son nuestros vecinos, Muy bien, pues muchísimas gracias, don Leonardo. Gracias. Obispo de Ourense, gracias por atender a Diario Luso Galaico. Gracias a todos. Y seguiremos contando pues estas cosas de la vida social y cultural de esta provincia de Galicia y trasladándolas también al norte de Portugal. Muchísimas gracias, don Leonardo. Muchas gracias. Gracias a usted.